Ok, buenos días con todos ustedes. Muchas gracias por la invitación. Les saluda José Antonio Lora. El día de hoy quería comentarles un poquito sobre el derecho laboral y las cosas que están pasando actualmente en torno a ello. Y para esto quería comentarles que les hice una presentación pequeña sobre la contratación laboral en un futuro próximo y vamos a tocar algunos temas de importancia, como les digo, temporal, es decir, lo que está pasando el día de hoy, ¿no? Se pregunta mucho se indaga mucho sobre qué va a pasar ahora con las relaciones laborales, qué va a pasar con la contratación laboral, qué circunstancias se van a dar a partir de esta pandemia, el retorno al centro de trabajo, eh, el famoso teletrabajo que aún no está puesto en marcha y cosas por el estilo. Y también respecto a estos trabajadores por aplicativos, ¿no? Que son también una inquietud que tienen muchos tratadistas y que ya han sido resueltas algunas sentencias, digamos, o resoluciones en algunas partes del mundo. Pero entonces vamos a tocar esos temas, vamos a conversar un poquito de ello en los 20 minutos que me han otorgado y espero que sea de su agrado. Muchas gracias por la invitación. A ver, la presentación que tengo con ustedes es básicamente sobre la contratación laboral que se está dando o que se va a dar a partir de esta pandemia, de esta situación que ha venido dándose en nuestro país y en el mundo. No somos uno de los países más privilegiados en formalización o formalidad laboral, entonces si ya veníamos mal, el día de hoy estamos peor. Y eso nos llama pues un poco a reflexionar qué es lo que puede hacer el Estado a través de las normas para generar empleabilidad. Bueno, aún no hay luces de lo que se va a hacer o de lo que se viene. Sin embargo, esta presentación que les tengo tiene como finalidad un poco tocar esos temas, ¿no? No hay que olvidar, para empezar, no hay que olvidar que la contratación laboral, ¿no?, requiere de ciertos elementos esenciales para que se considere o para que se pueda hablar del contrato de trabajo, ¿no? Y esto lo dice claramente la Ley de Productividad y Competitividad Laboral cuando nos dice que un contrato de trabajo es aquel donde existe un empleador o un trabajador por medio del cual el empleador paga una remuneración al trabajador, el trabajador se somete a una subordinación mediante una prestación personal del servicio. Entonces ahí están los elementos de la contratación laboral, ¿de acuerdo? Eso en esta situación, en esta coyuntura, evidentemente no cambia, se mantiene igual. No creo que merezcan reestructuración alguna estos elementos de la contratación laboral y por tanto eso se seguirá hablando de aquí en adelante, ¿no? Es decir, el contrato de trabajo no cambia, los elementos no cambian, se mantienen. Que si bien el trabajador hoy por hoy está haciendo labores no en el centro de trabajo, esa es una cuestión completamente distinta y alejada del concepto del propio contrato de trabajo, ¿no? No tienen nada que ver con los elementos de la contratación laboral. Entonces, ¿qué está pasando el día de hoy? Hoy por hoy no están habiendo contratos de trabajo, no está habiendo empleabilidad, no existe empleabilidad. Y por otro lado, la contratación laboral que se está dando, ¿no?, para ciertos casos, se están dando de alguna forma modal, es decir, sujetos a modalidad, contratos sujetos a modalidad, que después lo vamos a hablar en su momento, y las renovaciones de algunos contratos se están dando de vía virtual, es decir, te mando el contrato y tú asientes te mando el contrato vía correo electrónico y tú asientes o das el consentimiento de la contratación y se extiende tu contrato de trabajo. Entonces eso
como repito, no ha cambiado en lo absoluto, ¿no? Eh, entonces la tecnología nos está llevando a entender que pueden darse de alguna forma eh, la continuación de la contratación laboral, la renovación de los contratos de trabajo vía virtual, ¿no? Y eso no tiene ninguna variante por el momento. Eh, ¿Qué problemas se encuentran en esta coyuntura, ¿no? ¿O qué problemas hemos encontrado en esta coyuntura? Básicamente, la falta de comunicación que ha habido desde el empleador hacia el trabajador en decirle, oiga señor, usted a partir de tal fecha se encuentra sometido a un trabajo remoto cuyas condiciones son las siguientes, ¿no? Y entonces, al no tener claras las pautas de la forma de trabajar a partir de este trabajo remoto, se han generado conflictos laborales, ¿no? El trabajador no se conecta, el trabajador no está pendiente del trabajo probablemente, el empleador requiere reuniones o requiere informes y cosas por el estilo, porque esto no necesariamente tiene que parar la actividad laboral, y ahí están habiendo problemas, ¿no? Problemas en la capacidad de dirección, en la capacidad de control y en algunos casos también en la capacidad de sanción que estamos todos los trabajadores inmersos dentro de esta subordinación que se establece como elemento del contrato de trabajo. Entonces ese es un problema que hemos encontrado latente, ¿no? La falta de comunicación del empleador al trabajador, la falta de reglas de juego, ¿no? Y evidentemente la generación de algunos conflictos que pueden darse a partir de esta carencia de las reglas de juego que debieron darse o que pueden ir dándose a tour de ruta, es decir, conforme el trabajador o conforme la pandemia sigue avanzando y seguimos encerrados en nuestras casas y todavía tenemos que seguir haciendo trabajo remoto, las cosas pueden ir estableciéndose de cierta manera, ¿no? Yo no esperaría que el gobierno emane pues una norma próxima sobre teletrabajo, porque eso aparentemente no se va a dar próximamente, pero de todos modos es importante dejar las cosas claras. Entonces, cambios en la contratación laboral no existen. Encontramos pues que existen hallazgos respecto a la prestación, problemas respecto al control del trabajador, ¿no? Y y cambios en el lugar de la prestación del servicio, evidentemente. Encontramos también, bueno, evidentemente las nuevas formas de prestar servicios el día de hoy son el trabajo remoto, ¿no? Teletrabajo no está regulado, no se utiliza, hay un muy poco porcentaje de teletrabajadores en nuestro país. De hecho, hay proyectos que están dando vueltas por ahí y que veo difícil que vean la luz, ¿no? Y bueno, el famoso llamado homework que utilizan algunas empresas y que ya venían utilizando pre-pandemia, es decir, algunas empresas utilizaban esta figura de tal modo que el trabajador o un área determinada, un día de la semana, trabajaba desde su casa, ¿no? Entonces tenía una conectividad a cierta hora y realizaba su actividad laboral desde la tranquilidad de su hogar. Entonces, el trabajo remoto es lo que está primando el día de hoy. Recordemos que cuando se dio la primera etapa de pandemia, perdón, la primera etapa del aviso de que los trabajadores no deben brindar servicios, teníamos tres grupos de trabajadores, ¿no? Aquellos que todavía tenían que mantener ciertos servicios esenciales, dígase farmacias, supermercados, que no han parado nunca, aquellos que por vulnerabilidad deberían quedarse en sus casas, y los terceros que eran gente que podía hacer trabajo remoto. Los que quedaban en su casa todavía quedaban en el tintero, no se sabía qué se iba a hacer, pero el Estado
un poco que obligó a que agotemos medios o que se agoten los medios para seguir pagando las remuneraciones y que no se pierdan los puestos de empleo. Cosa que sí sucedió porque muchas empresas tuvieron que verse obligadas a cerrar. Claro, una cosa son 15 días y otra cosa son 7 meses continuos de inactividad de una empresa. Otra cosa importante también, y eso creo que es lo que nos llama a analizar más este asunto, estos temas, son los famosos trabajos por aplicativo, ¿no? El día de hoy hemos encontrado y vienen muchísimas noticias de fuera, donde en algunos países se considera que los trabajadores por aplicativo son trabajadores dependientes, ¿no? Dependientes, no independientes, ¿no? No son autónomos. Y eso nos lleva a reflexionar qué es lo que podría pasar si es que esto se lleva al análisis en las cortes peruanas, ¿no? De hecho, hubo también un intento por parte del Ministerio de Trabajo, si mal no recuerdo, en hacer un equipo, ¿no?, especializado para analizar el tema de los trabajadores por aplicativo y establecer y determinar, me imagino mediante algunas conclusiones, que son trabajadores autónomos o no lo son. Yo tengo una posición producto de un análisis que he hecho bastante personal, ¿no? Pero me permito trasladárselas a ustedes y creo que esto es un tema muy importante, dado que los trabajadores por aplicativo los vemos todos los días, los necesitamos todos los días y nos cruzamos todos los días por todos lados con ellos, ¿no? Dígase Rapid, Globo, los taxis, Uber y demás. Cuando yo analizo esta situación, ¿no?, voy a las fuentes del derecho del trabajo. Entonces, al analizar las fuentes del derecho del trabajo, recuerdo haber estudiado aquella relación contractual que se encuentra protegida por el derecho del trabajo. O sea, aquel trabajo que está protegido por el derecho del trabajo. Porque es evidente que no todo trabajo está protegido por el derecho del trabajo. El trabajo independiente, el trabajo de una persona independiente, no está protegida por el derecho del trabajo. Pero para analizar dicha situación, tenemos que ver una escala o unos cuadros donde podemos establecer de alguna forma qué trabajo está protegido por el derecho del trabajo, ¿no? Y evidentemente tenemos que partir de que es un trabajo humano, ¿no? Como punto de partida, ¿qué trabajo? El trabajo humano tendría que estar protegido por el derecho del trabajo, pero como punto de partida. Segundo, tendría que ser productivo, ¿de acuerdo? Un trabajo humano productivo. Hasta ahí, la labor que desarrollan los trabajadores de aplicativos es un trabajo humano y productivo. El problema está cuando encontramos un tercer elemento, que es la ajeneidad, ¿no?, por cuenta ajena. No necesariamente el trabajador por aplicativo encaja dentro de la ajeneidad, ¿no?, por algunas razones que creo conveniente establecerlas, ¿no?, o conversarlas. Una es que evidentemente las herramientas que utiliza para ejecutar esa actividad laboral, que además va a ser en beneficio propio porque según el número de traslados y repartos va a ser beneficiado económicamente ese trabajador, ¿no? Las herramientas que utiliza son propias, dígase la bicicleta, dígase la motocicleta, que generalmente andan en ello. Entonces la ajeneidad queda un poco suelta, queda un poco coja respecto a este elemento del trabajo protegido por el derecho del trabajo. Evidentemente es libre, libertad hay, pero también hay una libertad extrema, en el sentido que el trabajador, si ustedes se ponen a pensar, se desactiva cuando quiere, se pone a trabajar cuando quiere,
hace las rutas que quiere, entonces no tiene, o sea, tiene una libertad extrema, o sea, sobrepasa su libertad en el sentido estricto de la libertad. Y el siguiente elemento es la subordinación. Si queremos hablar de un trabajo protegido por el derecho del trabajo, tendría que ser humano, productivo, por cuenta ajena, libre y subordinado. Y la subordinación sí no solamente nos queda coja, sino yo creería que no encaja en el trabajo por aplicativo, ¿no? Y repito una vez más, recordemos que los trabajadores por aplicativo, primero no tienen exclusividad. Podrían trabajar para varias empresas por aplicativo y no pasaría nada, ¿no? Apaga uno, prenden otro. Segundo, lo que les acabo de decir. Ellos tienen libertad clara para poder determinar en qué momento se activan, cuántos viajes pueden hacer, cuántas entregas pueden hacer. Un día les provoca no hacer ninguna entrega y no la hacen. ¿Qué entrega beneficia más al trabajador? ¿No? Y en realidad aquí la subordinación queda bastante flaca respecto al análisis estricto del trabajo protegido por el derecho del trabajo. Yo creería entonces que el aplicativo es una herramienta para desempeñar una actividad laboral que no está protegida por el derecho del trabajo, desde mi perspectiva. Y además el trabajador no realiza ninguna etapa productiva respecto al producto final, dígase, o valga la redundancia, ¿no? Como les decía yo, hay algunas posiciones ya que existen en materia de esto en Uruguay, en Francia, en España, donde determinan que sí hay una relación laboral, que son trabajadores que no son trabajadores autónomos, que son trabajadores dependientes, pero yo creería que considerar una cuestión así, una figura así en nuestro país, podría claramente hacer que, visto los altos costos laborales que tiene las relaciones laborales, es decir, un trabajador cuesta aproximadamente el 40% de su remuneración adicional por beneficios sociales, que además son irrenunciables y que no se pueden disponer de ellos. La OIT hizo algunas recomendaciones respecto a estos temas, ¿no? Dijo hay que integrar al trabajador a la empresa, ejecutar el control de la persona, es un trabajo exclusivo, ¿no? Es un trabajo continuo y permanente, disponibilidad del trabajador inmediata y la remuneración periódica. Sí, en efecto estas son las recomendaciones de la OIT, pero si analizamos cada una de ellas, y ya aquí vamos saliendo del tema, el trabajador sí, pues hay que integrarlo a la empresa, probablemente tiene alguna representatividad porque anda en la caja donde reparte los productos que traslada, identifican a la empresa. Hasta ahí no hay ningún problema. Pero ejecutar el control es muy difícil. Repito, el trabajador tiene libertad para hacer claramente lo que considera. Entonces el trabajador no es sancionado, no es controlado y no es dirigido. La subordinación se cae. El trabajo tampoco es exclusivo, como según recomienda la OIT. No hay un trabajo exclusivo, el trabajador podría pagar la cuenta de Uber y entrar a otra cuenta de taxis, ¿no? El trabajo es continuo y permanente. El trabajador puede darse de baja cuando considere y activarse en otra empresa cuando lo considere, o regresar a la empresa 2 o 3 días después. No podría haber ninguna sanción, ¿no? Y la disponibilidad del trabajador tampoco es permanente, no es continua, ¿no? No es parte de la actividad productiva tampoco. Y la remuneración periódica también me imagino que es evidente que varía en torno a que el trabajador, en este caso, que insisto es independiente, va a ganar conforme él considere lo que requiera o lo que necesita. Entonces, bajo esta premisa y bajo este análisis, creería yo que
los trabajadores por aplicativo son trabajadores autónomos y no son dependientes de las empresas. Bueno, eso es un poco lo que quería comentarles, esperando que sea de utilidad. Me despido y les agradezco la atención. Y muchas gracias nuevamente por la invitación.